Hermano, buenas noches en nuestro Señor Jesucristo, a todos los hermanos de todas las naciones que nos están viendo a través de estos videos. Que Dios les bendiga ricamente y que esta palabra que cada semana recibimos nos ayude a despertar, a sacudirnos de todo lo que no nos edifica, sino más bien hacer la perfecta voluntad de Dios y recibir cada día lo que Dios nos entrega. Amén. Gloria a Dios. Entramos entonces ahora a la carta a la iglesia de Tiatira. Tiatira significa actividad sacrificial. El error en que cayó la iglesia en el periodo de los años 500 a 1500, al ignorar paulatinamente el hecho de que el sacrificio de Cristo en la cruz era suficiente para perdonar los pecados. Ellos ignoraron lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz. Como dice Hebreos 10, 12. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 10, versículo 12. Gloria a Dios. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo ofreció un solo sacrificio, ¿no? Que fue el de morir en la cruz, y esto era suficiente para perdonar los pecados. Luego la iglesia de Tiatira dejó que la Santa Cena que dejó establecido el Señor Jesús, ellos lo convirtieron, esta cena del Señor, en un sacrificio con altar y casta especial de sacerdotes. Lo que viene a ser lo que hoy en día lo vemos como la Santa Cena, no la Santa Cena, sino la Eucaristía, que dice la comunión en en la misa, ¿verdad? Como la Santa Eucaristía, que lo dice, ¿verdad? Y en esto se convirtió, lo convirtieron ellos en altar, y que lo celebraban una casta especial como los sacerdotes. O sea que la Santa Cena no la podían recibir o celebrar cualquier hermano si no veniera un sacerdote de una determinada denominación. La ciudad de Tiatira era célebre por su comercio, por su hilandería de lana y su tintorería. De allí era Lidia, la vendedora de púrpura, convertida al Señor en el ministerio de Pablo. Las corporaciones de obreros y los gremios de industriales absorbían la vida comunal de la ciudad. Los gremios, como en otras partes, tenían sus dioses tutelares. Los habitantes de Tiatira tenían mala fama, gente deshonrada. De allí un templo, y ahí había un templo levantado al dios Apolo, otro a Artemisa, la Diana latina. Recuerdan ustedes que en Efeso también hemos hablado de la Diana, ¿verdad? También había una así. Y aquí en Tiatira también la tenemos. Tenemos el templo que se levantó a ella, a Artemisa. Así como el famoso Peribolé, que es un recinto o residencia de la Sibila Oriental Zambata. No cabe duda de que esto fomentaba, además de la idolatría y de la superstición comunes a todo el imperio, el ocultismo y el satanismo. La vida religiosa se centraba en cultos y banquetes idolátricos, más aún el que comía en esos festivales tomaba el alimento como un regalo del Dios correspondiente al gremio respectivo. O sea, a quien estaban ellos rindiendo culto, de ellos estaban recibiendo el banquete. Por tanto, la difícil posición del creyente se debía a la alternativa entre el compromiso de cumplir con sus obligaciones gremiales, paganas y las exigencias de su fe cristiana. El que se mantenía fiel arriesgaba su empleo, su prestigio y hasta su vida misma.
¿no? El que se mantenía fiel como cristiano, hasta su vida peligraba. ¿Por qué? Porque les obligaban a servir a otros dioses, les obligaban a participar de esos cultos, de comer de sus banquetes, y bueno, el creyente, el que había sido formado por Cristo, por sus discípulos mismos, entonces ellos todavía se mantenían fuertes, todavía no se quebraban, digamos, a lo que los demás, los idólatras, les exigían. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 2, del versículo 18 al 29. Este es el mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Entonces acá nos está hablando a esta iglesia. Aquí se presenta Cristo en primer lugar como el Hijo de Dios. Único lugar del Apocalipsis en que se afirma de modo explícito la filiación divina de Jesús. En el único lugar que se presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Los habitantes de Tiatira comprendieron la frase de los ojos de Cristo con su luz divina omnisciente penetran en el interior de las almas y de los corazones, sin que se les escape en la sombra del pecado más secreto. Los pies semejantes al bronce bruñido, para pisotear y triturar a sus enemigos, como si triturara vasos de alfarero. El bronce bruñido podría simbolizar el camino luminoso de naturaleza espiritual totalmente pura de los pies de Cristo. Es lo que nos dice en el versículo 18. En el 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Él conoce tus obras. Nosotros no pasamos desapercibidos en la presencia de Dios. Él sabe lo que tú haces, Él sabe lo que tú dices, Él sabe dónde te encuentras. Para Él no hay sorpresa. A Él no le podemos decir: Señor, mira, Señor, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, porque Él ya lo sabe. Amén. Él ya sabe qué es lo que tú estás viviendo y qué es lo que tú estás pasando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cogernos de la palabra únicamente y comenzar a confesar, a declarar lo que Cristo te entregó. Amén. Lo que Cristo te dio.
Dice, aquí en el versículo 19 se mencionan muchas y grandes virtudes. Las obras, excelentes por los motivos que los informaban. El amor, un amor activo, distintivo del verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué te dice Juan 13:31? Juan 13:31. Gloria a Dios. Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Amén. Dios es glorificado en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo nosotros miramos, cómo vemos a Cristo Jesús? Si nosotros lo vemos como Hijo, entonces también en Él vemos al Padre. Él dice en su palabra que Él hacía todo lo que veía a su Padre hacer. Y Él hablaba todo lo que escuchaba hablar a su Padre. Él no hablaba otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hablar y qué es lo que nosotros también tenemos que hacer? Únicamente lo que Jesús habló y lo que Jesús hizo es lo que nosotros también tenemos que hacer. Porque el resto, aún para orar, porque si nosotros oramos de acuerdo a como nosotros tenemos esa costumbre de orar y clamamos y repetimos y decimos un montón de oraciones, de palabras que ya están de más, entonces esas palabras son tomadas como palabras ociosas, porque nosotros también tenemos que hacer lo que Cristo hizo y dijo. Entonces estamos viendo aquí y dice bien, y las obras, dice, son bien ejercitadas en misericordia y beneficencia. Las obras de Dios, las obras de Cristo. La fe no como medio de salvación, sino como fidelidad, lealtad constante al Señor, como fruto de una comunión íntima con Él. La fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe debe de ser no como medio de salvación, sino como fidelidad, como lealtad constante a Dios. Amén. El servicio, ¿qué es el servicio? ¿Qué es sino el amor en acción? Servicio es más que trabajo. Hermanos, esto entendamos. El servicio es más que el trabajo. Servir representa algo más que el simple hacer. Requiere comprensión, ternura, disponibilidad, atención y no simple actividad. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. Finalmente, la paciencia no es simplemente constancia, sino un espíritu de perseverancia alegre y de paz activa que se mantiene firme en medio de las dificultades. Si la fidelidad es la fe en acción, la paciencia es la condición del carácter que resulta de ella. Es la expresión de la lealtad. ¿No será también esta paciencia la paz de espíritu y de corazón en medio de las fatigas de la vida? Además, todas estas virtudes iban en aumento. El versículo 20 del capítulo 2 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, me dice. Aquí le reprocha duramente la presencia de un poco de corrupción dentro de la iglesia. Hermanos, esto es para nosotros también.
Toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa. Jezabel, hija del rey de Sidón, Etbaal, que la que indujo a su marido Acab a la idolatría, la injusticia y la corrupción, la que introdujo en Israel el culto a Astarte, la Venus de Fenicia y Siria, a Baal y a otras deidades falsas, y lo hizo con carácter oficial y el apoyo del Estado, de aquel Estado heredado de David y típicamente teocrático. Ella era la seductora de todo mal y la perseguidora de los verdaderos profetas. Hermanos, en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo nos relacionamos nosotros como hijos de Dios dentro de la iglesia? ¿Cómo caminamos dentro de la iglesia? ¿Cómo vemos, hermanos? A Jezabel está hablando, a Jezabel dentro de la iglesia, dentro de ella era la profetisa, ella se autodenominaba la profetisa y ella dominaba, ella mandaba. Y hay que tener mucho cuidado nosotros con eso. Distorsionaba lo que se hablaba en la iglesia, jalaba para su lado y llevaba a otro lado, ¿no? Los llevaba, hermanos. Nosotros tenemos que respetar la autoridad en una iglesia. Si no respeten la autoridad, hermanos, ¿a quién vamos a respetar? Si no se respeta la autoridad, ¿cómo se va a respetar a Dios que no lo ve? Para hacer algo dentro de la iglesia, primero hay que pasar por la autoridad, primero hay que hablar a la cabeza, primero hay que conversar, orar. Si es que uno desea hacer algo, pero uno impulsivamente, humanamente, uno no lo debe hacer. De poder hacerlo puede hacer, pero el diablo se aprovecha de esa actitud. Entra la soberbia, entra el orgullo, entra el querer decir yo lo hago y no me importa el resto, no me importa la autoridad. Y no es así. No se puede sorprender a la autoridad. ¿Por qué? Porque todo lo que se debe o se quiere hacer dentro de la iglesia debe hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? No es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere de mí. Yo no puedo hacer lo que yo desee, sino lo que Dios quiere que yo haga. Porque de lo contrario estoy caminando como Jezabel prácticamente. Y estoy jalando hacia lo que yo quiero llevar. Y no a lo que Dios quiere que se haga. Se llama a sí misma profetisa. Entonces ella sola era, ¿no? Ella se mandaba, ella disponía, ella lo hacía. Es una falsa profetisa y una falsa maestra que abusa de su gran ascendiente social para hacer errar, nada menos que dentro de la propia congregación, a los creyentes de la modesta pero excelente comunidad. Confunde, porque yo sé un poco más, voy a confundir al que no conoce. Porque yo sé algo más o porque tengo más tiempo, más años, voy a confundir al que recién ingresó. No, porque estamos pecando. Ya se está tomando un lugar que no es el que Cristo quiere de ti. Gloria a Dios. Aquí dice, hay que tener mucho cuidado con la comunidad cristiana. Esto sucedió en Tiatira. Incitaría a los creyentes a asistir a los festivales idolátricos y a conocer las profundidades de Satanás. O sea, hasta eso nos llevaba Jezabel. En el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí vemos la longanimidad y misericordia del Señor, que dice Romanos 2, del 4 al 5. Gloria a Dios. Romanos 2, del 4 al 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
para el día de la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza de corazón, porque no queremos aceptar lo que Dios nos dice en su palabra, porque queremos hacer lo que a nosotros mejor nos parece, porque creemos que nosotros podemos ayudarle a Dios. Hablamos una cosa y no hablamos lo que dice la palabra. Hacemos lo que queremos y no hacemos lo que dice la palabra, ¿no? Y muy simple el testimonio de cuando te vienen a buscar y no quieres contestar, o te vienen a cobrar y simplemente no estoy, dile que no estoy, ¿no? Una mentira, dile que no estoy. Cuando uno tranquilamente puede decirle, mira, yo no te puedo pagar ahora, pero te puedo dar la próxima semana. Salir al frente porque Dios te respalda. ¿Y te respalda por qué? Porque estás hablando la verdad. Dios no necesita ayuda. Entonces cuando tú mientes, ¿a quién estás alabando? ¿A quién estás rindiendo pleitesía? Al Dios de la mentira, ¿no? A Satanás. La mentira es el peor pecado ante los ojos de Dios. Pero no quieren arrepentirse, dice. La longanimidad y misericordia del Señor, pero no quiere arrepentirse. ¿Cuántos están caminando, hermanos, erróneamente? ¿Cuántos están caminando en su soberbia, en su orgullo? ¿Cuántas personas están queriendo hacer solamente su voluntad nada más? Y no, ya mucho tiempo ya estoy en la palabra y no recibo nada y estoy ahí y no veo nada, no veo la palabra, no veo ningún resultado. Ya me cansé, mejor lo voy a hacer yo a mi manera. Hermano, no ves resultado porque no conoces la palabra. Porque Dios te entregó todo y todo está dentro de ti. Todo es todo. Y tú, para sacarlo afuera, tienes que revelarlo a través de la palabra, porque todo fue hecho a través de la palabra. Todo. Si tú tienes el reino de los cielos dentro de ti, ¿cómo lo vas a sacar hacia el mundo natural? Si lo tienes en lo espiritual, a través de la palabra. Como decía el domingo, ¿cómo vemos nosotros si yo tomo una fotografía y al tomar la fotografía veo la película únicamente y no veo nada si es que yo no la revelo? Tengo que revelarla y una vez que la revelo recién voy a ver lo que he tomado. Así de igual manera es lo que Dios te ha entregado y lo que tú tienes dentro de ti, que tú lo vas a ver cuando tú lo confieses, porque la revelación de lo que tienes es la palabra. Pero la palabra de verdad, la palabra de Dios, no es tu palabra no va a hacer nada, tu palabra no va a llegar ni al techo, es la palabra de Dios la que va a hacer el efecto. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo, lo que Él nos ha dejado escrito. Inclusive en su palabra nos dice, tú comprarás pan y leche sin dinero. ¿Por qué vas a comprar sin dinero? Porque tú ya lo tienes dentro. ¿Y cómo lo vas a sacar hacia afuera? Por la palabra, por la fe, creyendo. Por eso te dice, tú crees solamente. Aquí a Tiatira, el Señor le está reprochando su idolatría, le está reprochando toda su forma de vida que Él llevó pecaminosa, que ellos llevaron, y que actualmente lo mismo que vive en Tiatira se está viviendo hoy en día en las iglesias, hermano. Lo mismo se está viviendo. No es que eso fue y pasó, sino que actualmente está, sin darnos cuenta, la mayoría de iglesias tienen a Jezabel dentro de ella, manipulando. Están manipulando a lo que ellos quieren y los están llevando a su terreno, como se dice. ¿Por qué? Porque simplemente tienen ascendencia sobre ellos. Tienen ascendencia, y la persona que se deja conducir por otra hermana que no es su líder, que se deja conducir por una hermana porque cree que conoce más, hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado, porque no solamente quien se está dejando llevar está mal, sino quien está llevando también. Lo que nos habla acá en este pasaje, en esta carta a Tiatira, dice, esta Jezabel se sentía profetiza con hilo directo hasta el Espíritu Santo. O sea, ella decía que todo venía de parte de Dios. Jezabel y sus seguidores inducían a los creyentes a la relajación moral y a la idolatría. Los inducían a relajarse, dice. Hay muchos que sacan la palabra para justificar su conducta, ¿sí?
Hay muchos que hablan sobre eso, ¿no? ¿Qué te dice Romanos 6:15? Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como en el negocio, la vida social, la política, las diversiones, etcétera, no tienen nada que ver con mi fe cristiana. Eso es lo que dicen la mayoría de hoy en día, que se dicen ser cristianos y que se están saliendo del lugar correcto, de su lugar que debería de ser como hijo de Dios, para entrar a estos negocios que no son de Dios. No olvidemos que somos sal y luz del mundo. Amén. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En vista de la falta del arrepentimiento de Jezabel, la falsa profetisa de Tiatira, el Señor la amenaza con grandes castigos. Voy a postrarla en un lecho de dolor, dice. El castigo era justo y apropiado al pecado, puesto que esta pseudo profetisa se incitaba a los creyentes de Tiatira a tenderse en el lecho de los banquetes idolátricos, según la costumbre de entonces, y también en el hecho del adulterio. En pena del pecado, el Señor la arroja a la cama, donde tendrá enfermedad, dolor y sufrimiento, gran tribulación. Caer en un lecho es enfermar gravemente si no se arrepiente. El Señor ofrece hasta el último momento la oportunidad de arrepentirse. Dios tiene gracia y misericordia hasta el final. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad. Si no estamos llevando la vida cristiana como debe de ser, tenemos la oportunidad de un arrepentimiento genuino y comenzar de nuevo. Comenzar como si recién estuviéramos ingresando. ¿De qué manera? Comenzar desde el primer paso, para poder entrar nuevamente al corazón de Dios, para poder asimilar lo que el diablo nos robó, porque se sembró la semilla y Satanás se la robó. ¿Amén? Amén, hermanos. Versículo 23. Y a sus hijos heriré, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, no solamente a ella la mandaba de muerte, no solamente ella iba a ir a la cama, sino también sus hijos. Los propios hijos naturales de Jezabel. Hermanos, ni Dios permita que en esta iglesia ingrese una Jezabel, porque las consecuencias la pagan hasta los hijos. Serán heridos de muerte por el Señor. ¿Recuerdan la muerte del hijo ilegítimo de David y de Betsabé? En el original dice, mataré con muerte, dice. Mataré con muerte. ¿Qué es mataré con muerte, hermano? No solamente es que vas a dormir a esperar la resurrección y vas a pasar a la vida eterna. No, matará con muerte, porque la muerte es la muerte eterna directamente al infierno, que en la cual ya no va a haber salvación. Por eso dice, su misericordia y su longanimidad, hasta el último instante de aliento de vida tienes oportunidad. Mataré con muerte, en hebraísmo, con el que suele designarse una muerte terrible, pestilencial, como sucedió en Ezequiel 33:27, que fue colectiva. Con todo se trata de un castigo correctivo, y todas las iglesias sabrán, dice, y todas las iglesias sabrán. Este juicio del Señor debe ser un ejemplo y un aviso para todas nuestras iglesias, para todas. Comprenderán lo que significa comportarse vilmente
a los ojos del que escudriña la mente y el corazón, las emociones, los sentimientos profundos, los afectos ocultos, la conducta, los deseos voluntarios. Todo esto puede estar oculto a los ojos de los hombres, pero no pueden pasar desapercibidos para Dios, que tiene los ojos como llama de fuego, el cual penetra hasta lo profundo del hombre entero, con sus proyectos, quereres, deseos, etc. Vamos. Gloria a Dios. El versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El original habla de las profundidades de Satanás, según las llamaban ellos. Se trata sin duda de los misterios reservados a los iniciados en el ocultismo de los gnosis o de los gnósticos. Eran secretos que al fin y al cabo implicaban una rotunda emancipación de la moral cristiana. Según el principio gnóstico, todo es lícito a los perfectos. Esos son sus principios. Los errores doctrinales del gnosticismo comportaban en la práctica libertinaje, moral, independencia de toda autoridad y hasta ribetes de falso misticismo mezclado con pretensiones y proféticas. Mezclado con pretensiones proféticas. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no ignoramos lo que Satanás quiere de nosotros. Primera de Corintios 10 del 20 al 22. Primera de Corintios 10 del 20 al 22. A este digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Nos pregunta. Por ignorar sus maquinaciones, eso no desde el mundo exterior, sino desde adentro de la iglesia. Hermanos, mucho cuidado, de adentro de la iglesia. En el mensaje dirigido a Esmirna, el diablo operaba desde la sinagoga. ¿Hemos visto eso? En el mensaje dirigido a Pérgamo, se advierte que el diablo tiene su trono en el templo de Esculatio, donde tenían la divinidad pagana. Ahora en Tiatira el caso es más grave. El diablo había establecido su base de operaciones dentro de la misma iglesia. Jesús no impone otra carga por el hecho de prohibir el conocimiento de las llamadas profundidades de Satanás. Es como si repitiese aquello de Mateo 11:30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras que los seguidores de Jezabel tenían por yugo insoportable a juzgar por su conducta las enseñanzas evangélicas. O sea, no las soportaban ellos. No soportaban esas enseñanzas del Evangelio. En el versículo 25, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retenerlo. Esta es la única carga que impone. Lo que tienes, retenerlo. Agárralo con fuerza para que nadie te lo arrebate. Aquí está todo el conjunto doctrinal revelado, así como las promesas y los privilegios que comparten
la condición cristiana. Es doctrina y vida, dogma y vivencia. Todo esto conviene que lo retengamos siempre hasta que el Señor venga a buscarnos. Lo que tú conoces, la palabra que estás recibiendo, lo que Dios te está dando, reténla. Guárdala en tu corazón, vívela, vive con esa palabra cada día. No la deseches, no te pongas tus ideas, no te pongas tus circunstancias. Cógete de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. El versículo 26 al 28 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirán con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que vence y el que guarda mis obras hasta el fin. Es decir, el que vence las tentaciones que la impía Jezabel presenta, y al que hace con perseverancia las obras que agradan al Señor. Por eso los dos verbos están en presente continuo. Lo que Cristo le promete a la iglesia son dos grandes privilegios: autoridad sobre las naciones, de parte del soberano de la iglesia, que se pasea entre los 7 candelabros. Él vencerá al mundo y al demonio. Esa es la otra. Entonces, hermanos, si Él es el que se pasea entre los candelabros de la iglesia, o sea, Él se está paseando en cada iglesia, Él conoce cómo está, cómo estamos, cómo está el pastor, cómo están los hermanos, Él conoce qué es lo que estamos haciendo, si lo hacemos o no lo hacemos, Él conoce cómo caminamos. Es Él. Detalla la forma en que el vencedor ejercerá la autoridad. Él las regirá en cetro de hierro y las quebrará como vaso de barro. Esta es una segunda promesa, indica asimismo una participación en la gloria del Señor resucitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que nos está hablando con esta carta, hermanos? Cristo promete que los paganos creen ser un Dios. Lo ofrecerá como baja criatura a sus fieles. Predomina la idea de una luz superior a la luz solar física. Por eso las iglesias son candelabros y sus ángeles son las estrellas. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está caminando camino de fe? ¿Cómo está viviendo misión cristiana camino de fe? ¿Estamos, hermanos, trabajando? ¿Estamos viendo la palabra? ¿Estamos viviendo en ella? ¿O estamos viviendo en circunstancias? ¿Estamos caminando de acuerdo a lo que el mundo quiere? ¿De acuerdo a como la televisión nos habla? ¿Cómo vivimos? La palabra es la que tiene el poder. La palabra es la que va a derribar toda fortaleza que se levanta delante tuyo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no maldijo a la higuera. Jesús no soltó la palabra únicamente. ¿Por qué? Porque no encontró nada que comer en ese árbol. Y él salía de un ayuno. Y él miró y el árbol le dijo: no, acá no tiene ningún desayuno, ¿no? Así es que, ¿qué dijo Jesús? Simplemente maldijo a la higuera. La maldijo, y esa higuera fue maldita desde la raíz. Desde la raíz. En un ida y vuelta, en menos de 24 horas, él regresa y encontró el árbol seco ya. Hermanos, nosotros tenemos que vivir en lo que Cristo nos ha entregado. Si tú verdaderamente quieres ver la gloria de Dios, entonces camina con la palabra, vive la palabra, confiesa la palabra, obedece la palabra, respeta tu autoridad. Pero cuando uno camina como mejor nos convenga, como dicen muchos aquí, como nos acaba de hablar acá en Tiatira, que los creyentes, las personas, los gnósticos, hacían lo que ellos querían, ¿no?
No les importaba porque ellos se creían perfectos, porque no tenían un Dios. No tienen, aún hoy en día los gnósticos no tienen un Dios. Los dioses son ellos mismos, ellos son los que se creen ser todo. Y los cristianos que están siguiendo a Jezabel, a las manipulaciones, que están siguiendo indicaciones, no, nada tiene que ver mi fe con mis deseos. Nada tiene que ver mi fe con que yo camine con este hermano, con esta hermana, no, y si yo no hago nada. Nada tiene que ver, nada tiene que ver. Tiene que ver porque ya estás saliendo de donde Dios quiere que estés. Ya estás soltando lo que Dios quiere que tú lo tengas y lo retengas. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. El orgullo, la soberbia no te va a llevar a nada. Por más que tú sepas, dice que Jesús sabía y Él menguó, dice, ¿no? Él menguó tanto, ¿para qué? Para que nosotros podamos crecer. Entonces nosotros, a medida aquellos que se creen que saben mucho, es el que debe decir que no sabe nada. Y seguir con el que no sabe y aprender paralelo. Avanzar. Ahí vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios se va a glorificar en ese corazón humilde, en ese corazón sencillo. Ahí Dios se va a glorificar. Recuerda, hermanos, recuerda que tú tienes todo. Recuerda que nada te hace falta, absolutamente nada. Hemos visto, ¿verdad? Hemos visto en la palabra acá en Apocalipsis, en el primer capítulo, que Dios te dice que tú no eres pobre, ¿sí? ¿Por qué te quejas? Dice, si tú no eres pobre, tú eres rico. Pero ¿por qué no disfrutamos de esa riqueza? Porque no vivimos en la palabra, porque no caminamos conforme dice la palabra. No queremos hacer de acuerdo al yo, de acuerdo a la carne, de acuerdo al carácter, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere que arrebates el infierno, hermano. Dios quiere que arrebates el infierno. Dios no quiere que sigas pasivo. Yo estuve orando. Una hermana me dice, pastora, ¿por qué la iglesia está chica? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué estamos así? Es que debe haber oración las 24 horas del día, deben de orar de 2 en 2 para que la iglesia crezca. Tal vez, me dije. Y yo estaba preguntándole al Señor y estaba orando. ¿Saben qué? La respuesta fue: nosotros no le vamos a torcer la mano a Dios, porque Dios ya nos entregó todo y Dios ya hizo todo. ¿A quién le toca crecer, hacer crecer? ¿A quién le toca parir? Es a las ovejas. Y como las ovejas están muy tranquilas y muy quietas, sentadas recibiendo, están estériles, alimentando, esperando morir. Es duro, ¿verdad? Es dura la respuesta, hermano. ¿Por qué? Porque todavía no se ha tomado la conciencia que tenemos que trabajar, que salir, que ir a tirar la red, a arrebatar el infierno y trabajar para el reino de Dios. No nos conformemos, hermanos, con lo que la sociedad te da. No nos conformemos con lo que la televisión te da, porque nada bueno te da. Nosotros tenemos a Dios, quien te habla todo el tiempo. ¿Quieres saber qué quiere Dios de ti? Acá está la respuesta. Es Dios mismo. Es Dios quien te va a responder. No será tu carne, no es el hermano, es Dios mismo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que esta palabra quede para meditar y entendamos